Cuando uno se detiene a observar su vida, es fácil caer en la creencia de que las circunstancias dictan la realidad, como si todo lo que poseemos o dejamos de poseer dependiera de factores ajenos a nosotros: el trabajo, la economía, la suerte, las oportunidades que parecieran presentarse o no. Sin embargo, Neville Goddard nos enseña a mirar más allá de esa ilusión y a comprender una verdad que, una vez que la interiorizas, cambia tu mundo para siempre. Todo lo que experimentas es el reflejo fiel del estado en el que habita tu mente. La abundancia no es algo que se encuentra en un billete, ni en una cuenta bancaria, ni en las cosas que puedes tocar o contar. La abundancia es, antes que nada, un estado del ser, una sensación interna que, cuando es asumida con convicción, inevitablemente se traduce en hechos, personas y situaciones que responden a ese estado. No es el mundo el que dicta tu realidad, eres tú quien, a través de tu conciencia, moldea al mundo. Eres la causa, no el efecto. Fue precisamente eso lo que Neville descubrió cuando comprendió que la mente no solo reacciona ante la vida, sino que la crea en cada instante, en silencio y sin esfuerzo físico. El verdadero poder para transformar cualquier aspecto de tu existencia, incluida la riqueza y la prosperidad, siempre estuvo en tu interior, aguardando a que tomaras el control de tus pensamientos y, más importante aún, de tus sentimientos. El flujo de riqueza, esa corriente que parece mover a algunas personas con facilidad hacia la abundancia, no es una cuestión de suerte o azar, sino el resultado de un estado mental mantenido y sostenido. Una vez que reconoces esta verdad y comienzas a observar cómo tus pensamientos han sido el origen de todo cuanto te rodea, entonces es imposible volver atrás, porque entiendes, quizás por primera vez, que si deseas un cambio en tus finanzas o en tu bienestar material, el primer y único lugar que debes transformar es tu mundo interno. Y es precisamente ahí donde empieza el viaje hacia el flujo de riqueza. No en buscar, no en esforzarse, no en esperar, sino en comprender que tu conciencia es la llave y que lo que eres en tu interior es lo que determina, con absoluta precisión, lo que verás manifestado en tu vida. Porque solo cuando asumes esto, es cuando verdaderamente puedes empezar a dirigir tu mente hacia ese flujo inagotable que siempre ha estado disponible para ti, aunque quizás, hasta ahora, no lo habías permitido. Una vez que comprendes que la abundancia es un estado mental y no un resultado de las circunstancias, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Ya no te preguntas cuándo o cómo aparecerá la riqueza, porque la verdadera pregunta cambia. ¿Qué es lo que estoy aceptando como verdadero dentro de mí? Porque, como Neville solía repetir, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Todo comienza y termina en tu conciencia. Lo que has aceptado silenciosamente como real en tu interior se convierte, tarde o temprano, en las condiciones visibles de tu vida. Las personas que viven rodeadas de prosperidad no llegaron a ese punto porque el mundo decidió bendecirlas, sino porque, de manera consciente o inconsciente, ellas primero aceptaron esa abundancia como un hecho en su mundo interno. Así es como se activa el flujo, no al desearlo con ansiedad, sino al asumir su realidad como si ya fuese parte de ti. Neville contaba cómo la imaginación sostenida con convicción era el principio que traía a la existencia cualquier cosa, y la riqueza no era la excepción. La clave no está en ver para creer, sino en creer para ver. Todo aquello que hoy existe en tu mundo físico fue, en algún momento, una idea, un pensamiento, una imagen interna. Si observas con atención, te darás cuenta de que cada evento, cada posesión, cada cifra en tu cuenta bancaria fue antecedida por un estado mental que, tal vez sin darte cuenta,
permitiste que echara raíces en tu interior. Es entonces cuando la abundancia deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en un hecho natural, no porque algo fuera haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu centro de atención y has dejado de asumir la escasez como una identidad. Al reconocer que la fuente de riqueza no está en el exterior, sino en tu propia conciencia, liberas la tensión, la espera, la lucha, y comienzas a vivir desde un lugar distinto, uno donde la prosperidad fluye hacia ti porque ya ha sido aceptada en lo profundo de tu ser. Este es el punto de partida desde el cual todo se expande. Cuando eliges de forma deliberada contemplar en tu mente una vida de plenitud, sin importar lo que tus sentidos te muestren, estás plantando la semilla que inevitablemente germinará en forma de nuevas experiencias, de nuevas oportunidades y de un flujo constante que responde al estado que has adoptado como tuyo. Porque el mundo, tal como Neville lo enseñaba, siempre es un espejo que refleja lo que tú has asumido como verdadero. Cuando entiendes que la riqueza no llega desde afuera, sino que surge desde lo que aceptas como verdadero en tu interior, descubres la herramienta más poderosa que siempre ha estado contigo, aunque pocas veces la has usado de manera consciente: la imaginación. Porque para Neville Goddard, la imaginación no era un simple pasatiempo o una distracción de la realidad, sino la auténtica facultad creadora que moldea todo lo que llamas vida. Entrar en el flujo de riqueza es, en esencia, un acto de imaginación. No se trata de visualizar como si fuera un ejercicio vacío o como si fueras un espectador que observa algo ajeno, sino de asumir mentalmente que aquello que deseas ya es un hecho cumplido. Es entrar en la escena, sentirla como si fuese real, vivirla en el presente de tu mente con tal intensidad que no quede espacio para la duda ni para la necesidad. Porque una vez que tu imaginación lo ha aceptado, tu mundo externo no tiene alternativa. Debe ajustarse a esa nueva imagen interna. Neville lo dejó claro en más de una ocasión. La imaginación sostenida es más poderosa que cualquier circunstancia. Cuando una persona imagina con convicción que vive en abundancia, que ya disfruta de la libertad y las posibilidades que la riqueza le permite, no importa cuán opuesto sea su entorno actual, porque el mundo físico es solo un reflejo retardado de lo que se sostiene en la mente. Es precisamente en ese espacio, en la quietud del pensamiento, donde se activa el flujo. No es necesario conocer los detalles, no es necesario saber cómo se abrirán las puertas, ni quiénes serán los medios a través de los cuales la abundancia llegará. Eso no es parte de tu tarea. Tu única responsabilidad es imaginar con tal claridad y certeza que dentro de ti ya no exista la menor diferencia entre lo deseado y lo real. Y es cuando logras permanecer en ese estado, cuando la escena imaginada se convierte en una experiencia vivida en tu mente, que comienzas a moverte de manera natural por la vida, guiado por ese flujo invisible que acomoda personas, situaciones y oportunidades en perfecta sincronía con la imagen que has sostenido. Así es como se inicia la manifestación, no desde la lucha, sino desde la aceptación silenciosa y la fidelidad a lo que imaginas. Y es aquí donde se revela uno de los secretos más profundos que Neville Goddard compartió con quienes estaban dispuestos a escucharlo. No basta con imaginar, no basta con pensar, no basta con construir mentalmente la imagen de riqueza. La verdadera creación ocurre cuando esa imagen despierta en ti un sentimiento tan real, tan vivo, que ya no parece una fantasía, sino un hecho. El sentimiento es el puente que conecta la realidad interna con su manifestación externa. Puedes repetir afirmaciones día y noche,
puedes visualizar cada detalle de la vida que deseas, pero si en tu interior no logras sentir que ya es tuya, que ya es parte de ti, entonces la mente no la acepta como verdadera y el mundo tampoco tiene por qué reflejarlo. Neville enseñaba que el mundo se mueve por estados de conciencia y cada estado lleva adherido un sentimiento propio. No es posible habitar el estado de abundancia sintiendo carencia, así como no es posible encender la luz y la oscuridad al mismo tiempo. El sentimiento autentifica tu asunción, es la señal que confirma que aquello que has imaginado no es un simple deseo, sino algo que has aceptado profundamente como real. Cuando sientes que ya eres próspero, aunque tus bolsillos aún no lo reflejen, el universo ya ha recibido tu orden, porque para la mente no hay diferencia entre lo vivido en el mundo físico y lo vivido en el mundo interno. Es en ese momento, cuando el sentimiento y la imagen se funden, que entras en el flujo de riqueza. No porque algo externo haya cambiado, sino porque tú has cambiado de estado y el mundo no tiene opción más que seguirte. Esa es la clave que separa a quienes desean de quienes manifiestan. No se trata de forzar pensamientos ni de repetir palabras vacías, sino de sumergirse tan profundamente en el sentimiento de la abundancia cumplida que tu mente y tu cuerpo respondan como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Y es justo en ese instante, cuando ya no estás esperando, cuando ya no te sientes carente, cuando el flujo comienza a moverse y las piezas invisibles del rompecabezas empiezan a encajar sin que tú tengas que forzar nada. A medida que ese sentimiento de certeza se arraiga en ti, ocurre algo sutil pero poderoso. Dejas de esperar y comienzas a vivir como si ya fuera un hecho. Este es el punto exacto donde se produce el verdadero cambio y donde la enseñanza de Neville alcanza su máxima claridad. Vivir desde el final. No pensar en el final como algo distante, no mirar hacia él como si fuera un lugar al que quieres llegar, sino posicionarte mentalmente en ese resultado, aquí y ahora, y comportarte internamente como alguien que ya lo posee. Vivir desde el final es dejar de relacionarte con el deseo como si fuera una ausencia y comenzar a actuar, pensar y sentir desde la plenitud de que ya es una realidad. Cuando realmente asumes que ya tienes lo que deseas, cuando esa convicción se instala en tu interior, el flujo se activa y el mundo empieza a reorganizarse en torno a esa nueva versión de ti mismo. No es algo que requiera esfuerzo ni vigilancia constante, porque cuando algo es verdadero en tu conciencia, ya no luchas por ello, simplemente lo experimentas. Neville enseñaba que la imaginación, junto con el sentimiento y la persistencia, conduce de manera inevitable al cumplimiento, pero todo parte de esa postura interna, la de no pedir, sino de asumir. Mientras sigas pidiendo, declaras carencia. Mientras sigas esperando, confirmas su ausencia. Pero cuando vives como si ya fuera tuyo, cuando dejas de preguntar cuándo o cómo y te instalas en la certeza silenciosa de que ya es, la realidad se ajusta, porque no puede contradecir al estado que has elegido habitar. Es en ese estado donde las dudas se disuelven. Ya no tienes que convencerte de nada, porque simplemente sabes, y cuando sabes, todo en tu mundo comienza a reflejar esa certeza, a veces de maneras tan naturales que parece coincidencia, otras veces con movimientos tan evidentes que no puedes negar que el flujo se ha puesto en marcha. Pero siempre, sin excepción, el cambio se origina cuando abandonas el deseo como anhelo y lo asumes como cumplimiento. Porque en ese momento, sin importar lo que veas o no veas, la riqueza ya es una parte de ti, y es esa aceptación la que construye tu realidad, no al revés. Y cuando comienzas a vivir desde ese final,
cuando ya no esperas, sino que asumes, es inevitable que, en algún momento, empieces a notar las voces internas que intentan cuestionar esa nueva realidad. Esas mismas voces tan sutiles y persistentes son las que durante años han sostenido la escasez, la carencia, la limitación. Neville siempre fue claro. El obstáculo no está en el mundo externo. El único verdadero bloqueo vive en tu mente y se manifiesta en la forma de creencias profundamente arraigadas. Las creencias limitantes son como muros invisibles que definen lo que consideras posible o imposible, lo que crees merecer o no, lo que aceptas como normal y lo que rechazas como fantasía. Mientras esas ideas antiguas permanezcan intactas, por mucho que intentes imaginar o sentir una vida diferente, el flujo se verá interrumpido, porque tu mundo externo jamás podrá sobrepasar los límites que tú mismo has trazado en tu interior. Por eso Neville no solo enseñaba a imaginar escenas, sino a vigilar con atención la conversación silenciosa que mantenemos todo el día con nosotros mismos. Esa voz que comenta cada situación, que etiqueta cada experiencia, que interpreta cada resultado, es la que está moldeando de forma constante tu realidad. Y hasta que esa conversación no cambie, hasta que no comiences a hablarte a ti mismo desde la identidad de quien ya vive en abundancia, tu mente seguirá reproduciendo las mismas circunstancias que has conocido hasta ahora. Eliminar resistencias no es luchar contra ellas, es reemplazarlas con nuevas afirmaciones internas, es construir una narrativa que se alinee con la vida que deseas experimentar. No importa cuántas veces hayas repetido viejos pensamientos de carencia, lo único que importa es la decisión consciente de pensar, sentir y hablar desde el estado de riqueza, incluso si todo a tu alrededor parece contradecirlo. Porque es en esa práctica, en ese ajuste diario, donde comienzas a deshacer las barreras invisibles que han frenado el flujo, y poco a poco tu realidad empieza a responder a esa nueva programación que con cada pensamiento vas instalando en lo más profundo de ti. Y es precisamente cuando esa nueva conversación interna comienza a tomar fuerza que se revela otro de los principios más decisivos en las enseñanzas de Neville: la persistencia. Porque no basta con imaginar una vez, no basta con sentir por un momento, ni siquiera basta con asumir la riqueza en un instante de inspiración, si, al poco tiempo, permites que las dudas o las circunstancias vuelvan a arrastrarte al viejo estado de carencia. El mundo externo, durante un tiempo, seguirá mostrándote la versión antigua de tu realidad, como un eco tardío de todo lo que fuiste aceptando en el pasado. Es aquí donde la mayoría de las personas se detienen, porque observan lo que todavía no ha cambiado, y, al hacerlo, regresan a su viejo estado. Pero Neville fue claro: el mundo no es la causa, es el efecto. Y si deseas ver un nuevo resultado, debes mantener firme la semilla hasta que brote. Persistir en la asunción es mantenerse en el estado deseado sin importar lo que los sentidos intenten confirmar. Es un acto silencioso de fe, no en algo externo, sino en el principio creador que opera dentro de ti. Es la constancia en la imaginación y sobre todo en el sentimiento lo que refuerza la imagen hasta que ésta se vuelve inevitable, hasta que lo que antes parecía un simple deseo se transforma en un hecho evidente en tu mundo físico. Es en esa continuidad, en esa calma que se instala cuando ya no dudas, donde el flujo se acelera. Porque al sostenerte en el estado de abundancia, aun cuando nada haya cambiado todavía en apariencia, demuestras que ya no necesitas pruebas para creer, que ya no dependes de circunstancias para sentirte próspero, que ya has elegido serlo, aquí y ahora,
sin condiciones. Y es esa firmeza interior la que, finalmente, forzará al mundo a adaptarse y a tomar la forma exacta de lo que durante tanto tiempo has sostenido en tu mente. Y cuando comprendes que la abundancia no es algo que debas perseguir, que no se encuentra en oportunidades externas ni en golpes de suerte, sino que siempre ha estado aguardando en silencio dentro de ti, es cuando todo cambia. Porque ya no caminas por el mundo como alguien que espera que algo suceda, sino como quien sabe que es el canal por el cual todo sucede. Neville siempre enseñó que no somos simples observadores ni víctimas de las circunstancias, sino creadores conscientes, y cuando esta verdad se asienta en ti, entiendes que no hay nada fuera que debas conquistar. La riqueza no se encuentra en un lugar que debas alcanzar, ni es algo que otros te otorgan. La riqueza fluye a través de ti en la medida en que reconoces tu unidad con ella. El mundo, con todas sus formas, sus cifras, sus objetos y sus oportunidades, no es más que un espejo que proyecta tu estado interno. Tú no eres una pieza suelta esperando ser acomodada. Tú eres el centro desde donde todo se ordena. Cuando asumes esa posición, cuando te ves a ti mismo como el origen y no como el resultado, es entonces cuando el flujo de riqueza se vuelve algo natural, como la respiración, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin lucha. Convertirte en el reflejo consciente de la abundancia es simplemente permitirte habitar ese estado sin condiciones, sin excusas y sin límites. Porque cuando el ser interno cambia, el mundo externo no tiene elección más que reflejar ese cambio. Y es en ese instante, cuando la necesidad desaparece y la certeza ocupa su lugar, que comprendes que nunca hubo distancia entre tú y aquello que deseabas. Siempre fuiste tú, siempre estuvo dentro, y siempre será tu conciencia la que, en silencio y con precisión, moldee la realidad que experimentas.